Bueno, para hablar de tres pruebas de vacunas que se están llevando a cabo y que significan una esperanza para el planeta entero, está con nosotros el doctor Francisco Moreno, el encargado del área COVID del Hospital ABC, infectólogo especializado. Doctor, gracias por estar aquí, buen día. Buen día, Alejandro, mucho gusto en estar con ustedes. Igualmente, Gracias. doctor, nuevamente, pues parece que hay esperanzas, ¿no? O sea, por fin tenemos alguna esperanza de tres vacunas en este momento que se están probando. Bueno, hay 197 proyectos de vacuna, Ajá. entonces es un número muy grande. De las que mencionaba ayer, son vacunas que ya pasaron la fase de investigación, luego una fase 1, en donde lo que se hace es buscar una dosis en donde se aumente el sistema inmune, la fase 2 en donde se empieza a probar sobre todo seguridad. El crear una vacuna requiere de mucha seguridad. Y la tercera, la fase 3, que es la última antes de ser aprobada, es en donde ya están llegando estas vacunas, es decir, ya están llegando en vamos a decir, la última parte de la carrera. Es la más complicada porque es donde se tiene que vacunar a muchísimos individuos y además ver que realmente la vacuna sea efectiva. Es decir, lo que se está haciendo es probar en países en donde ahorita está habiendo COVID, Brasil, por ejemplo, y ver los resultados que se tienen. Ahora, doctor, ya están en fase 3. ¿Cuánto tiempo tardaría en finalmente llegar al uso de la población? Pues mira, ahí varía mucho porque lo que tienes que checar son dos cosas. Uno, la efectividad, y ahí es un poquito complejo irlo valorando porque pues vacunas a población que sabes que se va a exponer, pero siendo una enfermedad en donde cursan algunos asintomáticos, tienes que estarlos checando continuamente para saber que estén realmente teniendo una respuesta de la vacuna, monitorizar sus anticuerpos y seguir el patrón de seguridad. Habitualmente esta es la fase que lleva más tiempo, a veces un año, pero en el caso de esta pandemia, evidentemente la necesidad urgente de tener vacuna va a hacer que el tiempo se acorte. Tendremos una vacuna en tiempo récord, eso es real, pero seguimos hablando de finales de año, principios del año siguiente. Y su efectividad, como dice, bueno, pues todavía es incierta. En la fase 2 se checa en pequeñas poblaciones su efectividad y ahí es donde se dieron buenas noticias en dos de ellas, en las de AstraZeneca con Oxford y la nueva que es Moderna. En esos la efectividad fue alta porque lo que hicieron fue inyectar individuos sanos y luego vieron los niveles de anticuerpos y los niveles de anticuerpos eran altísimos. Entonces se ve que es una vacuna que tiene un potencial muy importante y por eso realmente estamos esperanzados en que una vacuna la tengamos en tiempo, insisto, récord para lo que habitualmente lleva a tomar una vacuna. Ahora, de cualquier manera, de aquí a que eso ocurra, todavía van a pasar muchas cosas y nosotros no podemos relajarnos. Hay que insistir mucho en que es responsabilidad individual cuidarnos a nosotros mismos, cuidar a la gente que nos rodea, nuestras familias, nuestros compañeros de trabajo, etcétera, porque esto no se, o sea, es decir, hay esperanza, pero todavía va a faltar para que se acabe, ¿no? Por supuesto, lo que dices es muy real. Si estamos pensando en que la solución de nosotros es una vacuna y por eso nos vamos a poder relajar y todo, estamos muy equivocados. El problema es ahorita, en este momento, hoy día, julio 16, no tenemos una vacuna. Y lo que es peor, no tenemos un tratamiento que sea definitivo para que esta enfermedad pudiera resolverse fácilmente. Es decir, los tratamientos ayudan, pero sobre todo son tratamientos en pacientes ya hospitalizados. Entonces, la mejor medicina ahorita es la preventiva. Sin duda. Ahora, esto todavía, como decimos, le cuelga un rato. De acuerdo a las estimaciones del Instituto de Métricas de la Salud de los Estados Unidos, hasta noviembre, a principios de noviembre, el número de fallecimientos en México podría por lo menos duplicarse. Así es, desafortunadamente hemos tenido pues una mortalidad muy alta, han coincidido varios factores, entre ellos también características propias de la población, pero creo que nos hemos relajado mucho en las medidas. Insisto, veo poca gente portando el cubrebocas, que ha sido
la medida más útil. Incluso ayer sacaron un estudio muy interesante en una peluquería en Estados Unidos, en donde durante un mes estuvieron checando a los que iban, y el puro uso de la máscara, del cubrebocas y una careta evitó que ninguno de los que había ido fuera contagiado. Entonces, se demuestra otra vez que el uso de cubrebocas evita contagios. Entonces, usemos cubrebocas. Sí, sí, sin duda, sin duda. Y evitar salir, es decir, yo entiendo, todos queremos regresar a lo que conocimos como la vida cotidiana antes de la pandemia, pero para que eso ocurra va a tardar todavía, y hoy hacerlo, literalmente significa jugarse la vida, jugarse la salud, porque a veces también, de acuerdo a lo que hemos visto, doctor, la gente que se enferma de COVID, después tiene otro tipo de secuelas, es decir, su vida ya no es la misma. Sobre todo si tienes una enfermedad fuerte, una enfermedad grave, en donde hay mucha inflamación pulmonar, puedes quedar con cierta restricción pulmonar, puedes quedar con un déficit en la capacidad de tu respiración, y eso te va a limitar. Entonces, como lo dices muy bien, y aquí creo que es un punto muy importante el que tocas, no es solamente nosotros que nos cuidemos, tenemos que cuidar a los demás. El problema de esta enfermedad es que requiere civilidad y requiere solidaridad. Sí. El usar un cubrebocas, insisto, no es solamente que yo me proteja, es protejo a los demás. Y es ahí creo que donde nos ha fallado un poco la conciencia de que podemos afectar personas de tercera edad o personas que tengan otros problemas médicos que a lo mejor ni siquiera los conocen y que tienen un curso malo y que les cuesta la vida. Sí, sí, estoy viendo, doctor, me está llegando una información. Dice, una vacuna de la Universidad de Oxford muestra resultados prometedores en ensayos con humanos. Los científicos de la universidad compartieron los resultados de la primera fase de pruebas de una vacuna contra el COVID. La doctora Sarah Gilbert está liderando los ensayos en humanos y hay prometedores indicaciones o indicadores que la vacuna podría proporcionar una doble defensa contra COVID. Bueno, pues otra esperanza, ¿no? Así es, Oxford ha estado trabajando muy de cerca con AstraZeneca en esta vacuna, que lo que hacen es una vacuna que usa un vector viral, un virus de un chimpancé, un adenovirus, le insertan, vamos a decir, partículas del COVID, y entonces pues tienes dos estímulos, como dice la doctora, el estímulo del virus ajeno, que es inerte, que no te va a producir daño, pero que pone en alerta a tu sistema inmune, y de esa forma generas un gran número de defensas en contra tanto del adenovirus, pero que dentro de él tiene estas partículas del COVID. Y entonces haces una respuesta, vamos a ir potencializada hacia este virus. Ya. Bueno, pues esa es una muy buena noticia. Ahora, insisto, de verdad, yo creo que no hay que cansarnos de repetir que esto no significa que el problema se terminó, esto no significa que ya podemos salir a la calle, que ya podemos quitarnos el cubrebocas, esto no significa que el problema está controlado. Estamos lejos todavía de ese momento, doctor. Claro, pero también yo creo que aquí un punto es, si nos cuidamos ahorita, hay esperanza para que en el futuro próximo podamos regresar a esa normalidad, a lo mejor diferente, pero una normalidad. Es decir, ¿qué nos dicen que haya estas vacunas? Que en un futuro existe solución. Es decir, no nos tenemos que, mucha gente dice, es que si me va a dar, pues es que a todos nos tiene que dar. No, si hay una vacuna en un futuro, eso va a poder evitar que gente que ahorita tendría una mala evolución se salve. Entonces, también pensar, esto nos da la oportunidad de que si nos cuidamos hoy, mañana y las siguientes semanas, habrá algo mejor en el futuro. Eso nos ayuda a pasar el día a día. Sé que ha sido mucho tiempo de encierro, 4 meses y seguimos con números muy altos, pero hay esperanza para el futuro. Y creo que ese mensaje nos debe de hacer decidir, quédate ahorita en casa, hay algo que viene después. Sí, hay esperanza, pero la cifra de contagios sigue aumentando, los casos activos siguen aumentando, aunque sea de poco, pero siguen aumentando, y por supuesto las defunciones también. Es decir, y yo creo, no sé, usted es el experto, doctor, pero los resultados del desordenado desconfinamiento apenas los vamos a empezar a ver. Así es, incluso las cifras que muestran diariamente el número nuevo de contagios, pues ha estado en aumento, ¿no? Alcanzamos ayer arriba de 7,500. Sabemos que hay ciudades del país
en donde ya está habiendo problemas muy serios, como Monterrey, como León, en Tampico. La pandemia en México está en el momento más complicado y por eso cada día tenemos prácticamente el mayor número de muertes, el primero, segundo o tercer lugar del mundo. Sí, Brasil ayer tuvo más muertes que nosotros, pero el día anterior había sido México. Seguimos teniendo un número muy alto de muertes, estamos en cuarto lugar en cantidad de defunciones y seguramente no quiero ser mal pronosticador, pero vamos a quedar en tercer lugar atrás de Estados Unidos y Brasil, porque estamos a un paso del Reino Unido y no se ve que disminuyan el número de defunciones. No, yo creo que para el final del año, para el final de la pandemia, cuando sea esto, seguramente México va a estar en los primeros lugares de los países más afectados por el coronavirus. Así es, ya lo estamos en el cuarto y creo que pronto estaremos en el tercero, pasaremos al Reino Unido y sí tenemos una población más grande que muchos países, pero también nuestra tasa de mortalidad va en aumento porque en países como Italia y España, en donde tuvieron un número parecido de defunciones, en ellos las defunciones ya hoy en día son de 1 o 2 por día o menos. En México siguen siendo arriba de 300, 400 diariamente. Sí. Bueno, pues doctor Francisco Moreno, gracias nuevamente por haber estado con nosotros. Seguiremos en contacto mientras esto no ceda, ¿verdad? Muchas gracias. Así es, muchas gracias a ustedes y que tengan buen día y a cuidarse, a seguirnos cuidando. Así es, gracias doctor, buen día. A seguirnos cuidando y que